Buenas tardes. El día de hoy podemos hablar acerca de si se puede ser cristiano solamente. Usted puede ser cristiano y solamente cristiano. ¿Le suena un poco extraño? Porque con tantos grupos religiosos en nuestro país parece imposible que alguno pueda ser cristiano solamente sin ser parte de una denominación. Pero esto no solamente es posible, sino que actualmente hay millones de personas en el mundo que son cristianos y nada más que cristianos. ¿Y dónde podemos encontrar estas personas? En las iglesias de Cristo. ¿Quiénes son estas personas? Personas que desean ser solamente cristianos. Las congregaciones de las que ellos son parte son conocidas comúnmente como iglesias de Cristo. Este término, no obstante, no es usado en el sentido sectario, sino intenta denotar su deseo de pertenecer a la iglesia que es de Cristo, aquella iglesia que Él fundó. Abran sus Biblias al libro de Romanos capítulo 16 y versículo 16. El apóstol Pablo, hablando hacia los romanos, en el capítulo 16 y versículo 16, les dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Por otra parte, es también correcto describir la iglesia de la cual leemos en la Biblia como la iglesia de Dios. Si vamos a 1 de Corintios capítulo 1 y versículo 2, 1 de Corintios capítulo 1 y versículo 2, Pablo nos dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vemos que es correcto llamarla también la iglesia de Dios. La iglesia se refiere también cuando hablan del cuerpo de Cristo. Aquí mismo en el libro de 1 de Corintios capítulo 12 y versículo 27 nos dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces la iglesia de Cristo puede ser conocida como la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, y también puede ser conocida como la familia de la fe. El libro a los Gálatas, capítulo 6 y versículo 10, nos dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Esta es la iglesia que Cristo estableció. Estas y otras frases bíblicas semejantes no son nombres propios, sino expresiones descriptivas, las cuales señalan cómo es que la iglesia está relacionada con Cristo y con el Padre. Pero individualmente, los seguidores de Cristo en la Biblia fueron llamados simplemente cristianos. El libro a los Hechos, capítulo 11 y versículo 26. Hechos capítulo 11, versículo 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Nos dice que a los discípulos, a los seguidores de Cristo, se les llamó cristianos precisamente en una ciudad llamada Antioquía por primera vez.
El apóstol Pedro también nos habla acerca de aquel que padece como cristiano. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 16, donde nos dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Padecer como cristiano es un privilegio. Pero vemos que nunca se usa un nombre humano como prefijo para este nombre dado por Dios, el nombre cristiano. Pablo fue uno de los cristianos más fuertes, más ilustres, pero él no quería que los discípulos fueran llamados paulistas o cristianos paulistas. Pablo especifica en la primera de Corintios capítulo 1, primera de Corintios capítulo 1, versículo del 10 al 17, y nos dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? Cristo fue crucificado. ¿O fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios, dice Pablo, de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanes, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol Pablo se dio cuenta de que se llamaban muchos de otro nombre. Mas la iglesia de Cristo establecida por Cristo, aquellos miembros de esa familia, de ese cuerpo, deben ser llamados cristianos. Las iglesias de Cristo presentan una petición única. Por supuesto que en muchas formas nosotros estamos de acuerdo con otros que están tratando de seguir a Cristo. Nosotros creemos en la divina inspiración de la Biblia y que esta es guía suficiente para regirnos en todas las cuestiones de la fe. Creemos en la muerte de Jesucristo, creemos en su expiación de nuestros pecados y afirmamos que después de la muerte todo hombre será premiado o castigado en el más allá por la forma en que él vivió en esta vida. Y nosotros, con todos los que tienen una verdadera convicción religiosa, insistimos en que los principios morales de Jesús son verdades absolutas y que esas verdades han de manifestarse en la vida personal de los hijos de Dios. Nosotros tenemos la convicción de que usaremos solamente la Biblia. No solamente creemos en que las Escrituras son inspiradas por Dios, sino que estamos también convencidos de que el Nuevo Testamento debe ser nuestra única guía en la fe cristiana. Vemos que la palabra de Dios frecuentemente nos previene
contra los cambios del mensaje divino. Si vamos al libro de los Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9. Nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y por esto, nosotros no tenemos credo o catecismo que ofrecer, mas aceptamos a Cristo como nuestro único credo y la Biblia como nuestro único libro de guía. Y de esta manera jamás pudiéramos aceptar un credo erróneo que nos prohíba recibir la verdad, aquella verdad que se puede aprender de la palabra de Dios. Debemos optar por una restauración en vez de una reforma. Es obvio para los pensadores del mundo, de ese mundo religioso, que está muy dividido. Vemos que grandes líderes religiosos como Martín Lutero y Juan Calvino trataron de corregir enseñanzas y prácticas erróneas. Pero también vemos que los reformadores a veces empezaron en el mismo punto de partida y llegaron a conclusiones totalmente distintas. Vemos también que esto resultó en división en vez de unidad. Las iglesias de Cristo, de otra manera, abogan por la restauración completa del cristianismo apostólico, en vez de una reforma de aquellos cuerpos religiosos que son existentes el día de hoy. Como todos estamos de acuerdo en que la iglesia primitiva estaba en lo cierto, debemos poder estar de acuerdo en que no nos equivocaremos si reproducimos hoy las características esenciales de aquella iglesia de aquel tiempo. Y aunque muchas cosas han cambiado a través de los siglos, las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles no han cambiado. La verdad sigue siendo la verdad. Libro de Juan, capítulo 17 y versículo 17. Nos dice, Cristo hablando, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y esa palabra, esa verdad, puede salvar a los de hoy en día, como aquellos del primer siglo que eran fieles a Jesucristo. Esto sí es aplicada de la misma forma. Sabemos que la verdad nos hará libres. Aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para aquellos que me están viendo en internet,
les digo yo, que si ustedes visitaran una de las iglesias de Cristo, encontrarían que ellos adoran a Dios de la misma forma en que los primeros discípulos adoraban en espíritu y en verdad. Libro de Juan capítulo 4 y versículo 24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Si usted visita una de las iglesias de Cristo, sabrá que ellos adoran en espíritu y en verdad. Y usted observará que los miembros participan de la cena del Señor, o sea, de la comunión, cada domingo, cada primer día de la semana. Y esto se hace porque nosotros estamos siguiendo el ejemplo de los primeros cristianos que se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Podemos ver esto en el libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 7. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7, donde nos dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Igualmente, usted va a ver que las iglesias de Cristo procuran reproducir el cristianismo del Nuevo Testamento en su totalidad, en organización, en su trabajo y en otras áreas de enseñanza. ¿Por qué? Porque debemos ser solamente cristianos. Raras veces encuentra uno tantas contradicciones en torno a una cuestión como en la contestación de la pregunta bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos. ¿Qué debo hacer para ser salvos? Pero leámoslo. Hechos capítulo 16 y versículo 30. Libro de los Hechos capítulo 16 versículo 30. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay muchas contradicciones acerca de esta pregunta. Pero una vez más, las iglesias de Cristo le van a dar una respuesta, yendo a las Escrituras para una respuesta. La Biblia enseña que Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. Libro de Mateo, capítulo 26 y versículo 28. Mateo, capítulo 26 y versículo 28. Y Jesucristo mismo dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y sabemos que sin esta sangre nosotros no podemos ser salvos. Pues el libro de Hebreos capítulo 9 y versículo 22, Hebreos capítulo 9 y versículo 22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue necesaria la sangre de nuestro Señor Jesucristo para la remisión de nuestros pecados. Pero, ¿qué es lo que pide Jesús de nosotros para que podamos beneficiarnos del mérito de su sacrificio? Bueno, a aquellos que lo crucificaron les fue dicho. Leamos en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 36. Hechos, capítulo 2 y versículo 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando estas personas en el día de Pentecostés se dieron cuenta de que estaban perdidos, pidieron más instrucción. ¿Cómo podemos ser salvos? Y se les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Versículo 38 del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El día de hoy nosotros enseñamos lo que enseñaron los apóstoles. O sea, para que la sangre de Cristo nos limpie del pecado, nosotros como oyentes debemos arrepentirnos y debemos ser bautizados, siendo así lavados de nuestros pecados. El Señor nos une a su cuerpo, que es la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No alguien más, no Pablo, no Juan, no una comunidad, sino Cristo añade a su cuerpo aquellos que son bautizados. Porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 13. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así de que vemos que los salvos están en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Y vemos que nadie, absolutamente nadie puede ser salvo fuera de ese cuerpo, fuera de su iglesia. Libro a los Efesios capítulo 5 y versículo 23. Efesios capítulo 5 y versículo 23. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él, nadie más que él, es su Salvador. ¿Quién? Jesucristo. En conclusión, vemos que los primeros discípulos eran cristianos solamente. Y aunque vivimos 2000 años después de que se estableció la iglesia, nosotros también podemos ser solamente cristianos. Esto si seguimos las enseñanzas dadas a los primeros seguidores, aquellos seguidores de Jesús que fueron llamados primeramente en Antioquía cristianos. Cristo dijo: la semilla es la palabra de Dios. El libro de Lucas, capítulo 8 y versículo 11. Nos habla acerca de una parábola. Y en esa parábola la semilla fue sembrada. El versículo 11 nos dice: esta
es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es esto que estamos leyendo ahora, porque su palabra es verdad. Pero de la misma manera en que la semilla de naranja produce un naranjo, así también la palabra de Dios, esa semilla, cuando llega a ti, producirá cristianos y nada más. Le invitamos a usted a considerar seriamente esta invitación, a que visite una de las iglesias de Cristo, a que se dé cuenta usted de la enseñanza bíblica, la cual nos llevará hacia Cristo y hacia Dios algún día, de que podemos ser cristianos y solamente cristianos, de que a través de la palabra y de esa semilla nacerá un cristiano obediente, el cual al final heredará el cielo con Dios, pues Él ha ido a preparar lugar para nosotros y volverá algún día. Él estará aquí con nosotros y cuando Él regrese llevará con Él a aquellos que han sido obedientes hasta el fin. El día de hoy extendemos la invitación. Si alguien aún no ha obedecido al Señor, así como se le dijo al Pablo, ¿qué esperas? ¿Quién te detiene? Se le dijo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El día de hoy todo está listo. Estamos preparados para ayudarte en la manera que puedas. ¿Has oído la palabra? ¿Has visto que hay una sola iglesia establecida por nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes que deberías ser cristiano y solamente cristiano? Y para poder llegar a serlo, necesitas aceptarlo, confesar su nombre y bautizarte para que Él y solamente Él te pueda añadir a su cuerpo, aquella iglesia que Él compró con su sangre. Si te podemos ayudar en algo, pasa al frente mientras cantamos el himno de invitación. Gracias.